Vamos a empezar a ver entonces cuáles son las actividades que mayormente nos encontramos en un curso o cuáles son las que más ustedes van a utilizar. Entonces, para ello vamos a ir a añadir una actividad a un recurso y vamos a ir a la actividad foro, que es una de las más comunes o que más utilizamos, ¿sí? Ya que permite intercambiar ideas, publicar comentarios con nuestros estudiantes. Esta es una actividad asíncrona, ¿sí? Entonces, bueno, para poder nosotros crear el foro, simplemente lo que vamos a hacer es presionar el icono foro, ¿sí? Y allí vamos a ver la configuración del foro. Vamos a ver, el primer parámetro es todo lo que es la configuración general, ¿sí? Esta que está acá. La parte general es donde nosotros debemos colocar primero un nombre, el nombre del foro. Este nombre debe ser un nombre o un nombre descriptivo, es decir, que represente algo para el alumno. Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar foro, no nos dice que realmente para qué es ese foro, porque nosotros podemos tener una infinidad de foros en nuestro curso. Entonces debemos colocarle algo, un nombre característico, como por ejemplo, foro de dudas o inquietudes, ¿sí? Ok, otro punto importante es que nosotros en las actividades siempre vamos a encontrar una descripción. Esa descripción siempre va a venir con lo que es el editor de texto, que luego haremos otro video explicando todo lo que nos permite hacer el editor de texto. Esta descripción tiene que ser bastante explicativa, debemos colocar las instrucciones para el alumno. En la descripción nosotros también podemos agregar imágenes, ¿sí? Para que sea un poco más visual o más didáctico para el usuario. Y en la parte de la descripción debemos colocar claramente si ese foro va a ser evaluado o no, porque nosotros podemos tener foros que no son evaluados y otros que sí. Si lo vamos a evaluar, debemos decirle al alumno, por ejemplo, cuántas veces debe participar o debe comentarle a un estudiante, ¿sí? Eso es muy importante. Colocar las instrucciones del foro, cuál va a ser la puntuación, ¿sí? Todas esas cosas, o sea, todos esos puntos son importantes. Esto demuestra la descripción en la página del curso. Normalmente yo no lo habilito porque imagínense que nosotros coloquemos un texto bastante grande aquí, se va a ver en la página donde tenemos los recursos en el tema. Entonces, por eso yo no la coloco. El foro para uso general es el más común, es un foro bastante abierto. Aquí el profesor puede colocar un tema y el alumno responderá a ese tema, pero también el estudiante puede crear temas. Esa es la diferencia. Ahora, con respecto a el debate sencillo, es que si nosotros queremos una discusión más simple, donde el profesor plantea una pregunta y los estudiantes exclusivamente pueden contestar, no pueden iniciar un nuevo tópico. Esto es muy útil para permanecer, que el alumno se enfoque en una sola discusión, ¿sí? Ahora, con respecto al formato foro preguntas y respuestas, es el más adecuado cuando se requieren respuestas a una pregunta en particular. El profesor plantea una pregunta y los estudiantes anotan sus posibles respuestas. ¿Sí? Por defecto, un foro de preguntas y respuestas requiere que cada estudiante publique su respuesta antes de poder ver las demás. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Con respecto al formato tipo blog, este formato es muy parecido al formato general, sí, pero funciona tipo blog. La primera publicación de cada discusión se va a mostrar como un blog, de forma tal que los usuarios puedan leerla y después elegir responder al hacer clic en el botón para discutir este tópico o tema. Eso lo van a encontrar a la derecha de la publicación. Y con respecto a que cada persona plantea un tema, es decir, el alumno va a poder crear un tema. Eso es en el caso de que nosotros creamos que el foro se construya para diferentes discusiones. Ahora otro punto importante es la disponibilidad. Si nosotros vamos a colocar este foro, vamos a limitarlo con fechas de entrega, tenemos que tener una fecha, o sea, todas las actividades tienen la disponibilidad. Es decir, yo le puedo colocar una fecha de entrega y una fecha límite. Simplemente vamos aquí donde dice habilitar
Y aquí nos va a mostrar un calendario y yo le voy a decir, bueno, yo quiero que desde el 17 de noviembre podemos colocar la fecha a partir de las 7 a.m., ¿sí? 7 en punto, y va a estar habilitada hasta el 21 de noviembre a las 2:41 de la tarde. Esta es la disponibilidad. Ojo con esto porque si nosotros queremos que esa actividad tenga una fecha, debemos configurarla. Luego tenemos los adjuntos y recuento de palabras. Esto quiere decir, nosotros en los foros también tenemos la posibilidad de que el alumno pueda compartir imágenes, archivos, o sea, información de interés, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes queremos limitar esa subida de archivos. Entonces, normalmente está en 500K. Podemos llegar a un límite de 100 megas. A veces es importante dejarlo en el último tope porque pues si es un archivo que pesa mucho, pues lo podemos subir. Ahora, si queremos restringir el espacio, pues podemos poner que el archivo sea máximo a 5 megas, sí, porque 100 megas es bastante. 5 megas, un archivo que no pese tanto. El número máximo de archivos adjuntos, es decir, si yo quiero que el alumno solamente suba un archivo, le vamos a colocar uno, ¿sí? Lo vamos a restringir. Y mostrar el número de palabras, eso es si nosotros queremos mostrar el número de palabras en el contenido. Vamos a colocar lo que no. Luego tenemos el otro punto, es la suscripción y seguimiento. Esto es bastante importante. Normalmente los foros o todas las actividades tienen una suscripción, bueno, el foro tiene la suscripción opcional. ¿Qué nos quiere decir esto? Es decir, que o sea, la suscripción que me permite que el alumno reciba o no un correo, ¿sí? O sea, si yo estoy suscrito, el alumno simplemente no solamente va a ver aquí cuando entre al foro la participación de otro compañero, sino también que le va a llegar al correo, que es algo muy importante. Si el alumno no está suscrito, es decir, que cuando él entra, él no está suscrito. Si yo me suscribo como alumno, porque tiene la suscripción opcional, yo le doy presiono el botón que dice suscribir y ahí sí me llegarían a mi correo. Entonces, ¿qué es lo más conveniente nosotros como docentes? Que siempre le llegue eso al correo, porque, o sea, le llegue la información al correo porque así se dará cuenta cuando alguien ha participado. Entonces, es bueno colocarlo en suscripción forzosa. Es decir, que nosotros estamos obligando a que se suscriban, o sea, que están suscritos en el foro para que le lleguen esos correos. Ahora, esta suscripción automática es la que cuando apenas él entró, él ya está suscrito, pero él puede agarrar y presionar que ya no se quiere suscribir más y ya no le llegarían los correos. Y la suscripción deshabilitada es que de ninguna manera pues no va a tener suscripción, ¿sí? O sea, no va a haber la suscripción. Entonces lo que yo recomiendo es esta suscripción forzosa para que le lleguen los correos. Y el rastreo de lectura es opcional o desconectado, es para saber si un alumno o un participante ya leyó uno de esos comentarios que ha hecho en el foro. Luego tenemos el bloqueo de discusión. Bloquear discusiones después de un tiempo de inactividad. Es decir, si nosotros tenemos un foro que va a durar mucho tiempo y yo le digo, bueno, si los alumnos no me participan en una semana, yo bloqueo y ya ese foro no va a estar activo más. Yo siempre lo dejo en no bloquear discusiones. El umbral de mensajes para bloqueo es el periodo de tiempo para bloqueo. Es decir, ese umbral me va a decir, si nosotros aquí hemos establecido un tiempo, ¿sí? O sea, un día, yo le voy a decir, avísele, vamos a poner aquí a esto un mes, y yo le digo, avísele a los 6 días, o sea, vamos a colocar un periodo de tiempo para bloqueo, es decir, si el estudiante no ha participado, o sea, esto es en los casos de que yo tenga foros con muchísima participación. Entonces yo no quiero que un alumno participe 20 veces en cada foro y no le deje participar a los demás. Entonces yo le digo, bueno, yo lo voy a bloquear, el periodo de tiempo para bloqueo son 6 días, el umbral de mensajes que me mande 10 mensajes y el umbral de mensajes para advertencia, si yo lo tengo a los 6 días, en el quinto día yo le digo, mire, ya hizo tantos mensajes o sea, es una advertencia para que ya no envíe más mensajes. ¿Sí? Normalmente, yo periodo, esto yo no lo activo. Y esto es cuando nosotros tenemos calificaciones en los foros,
porque puede ser un foro de dudas que no lo vamos a calificar, pero entonces en este caso que nosotros lo vamos a calificar, luego veremos en calificaciones que nosotros podemos crear escalas. En este caso no hay creado ninguna escala y lo vamos a hacer por puntuación. Es decir, si nosotros vamos a evaluar a 100 puntos, la puntuación máxima de este foro supongamos que sería 50, ¿sí? El método de calificación es simple y directa por una rúbrica, una guía de evaluación, sería por una simple y directa porque no hemos creado ni una rúbrica ni un plan de aprendizaje. Entonces, sería la calificación simple y directa. Y la categoría de calificación no tenemos ninguna porque no hemos creado categorías. Y la calificación para aprobar, en este caso, bueno, perdón, aquí sería, vamos a ponerle 100 la puntuación máxima y la de aprobar serían 50, ¿sí? O en el caso de que manejemos una escala al 9, entonces vamos a suponer que 5 sería la calificación para aprobar. Y valor por defecto para notificar a los estudiantes es que no se le notifique cuando se le califique, pues sí sería bueno que cuando reciba una calificación reciba el estudiante la información. Entonces, algo muy importante que tenemos que configurar es el nombre, la descripción con las instrucciones, el tipo de foro que yo voy a utilizar, en este caso lo voy a poner para foro de uso general, las fechas de entrega. Esto yo no lo coloco, no bloqueo las discusiones, eso es dependiendo porque mis foros son pequeños. La suscripción que sea forzosa, ¿sí? El recuento de palabras sería bueno el tamaño máximo del archivo, ponerle 5, 10 megas, ¿sí? Número máximo de archivos adjuntos 1, mostrar número de palabras no. Y el otro punto importante es el de la nota, que vamos a colocar la puntuación máxima, la calificación simple y directa. Yo lo voy a dejar a 100 puntos y aquí a 50, ¿sí? Y que le notifiquemos al estudiante. Luego tenemos las calificaciones, tipo de consolidación, dice los roles, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los tipos de consolidación en las calificaciones? A veces nosotros en el foro evaluamos de que sean varias, que él debe hacer varias entradas a ese foro, es decir, que, por ejemplo, él debe participar en ese tema, pero aparte de eso, debe participar en 2 comentarios de un alumno, ¿sí? O sea, que yo debo comentar esos dos, esa participación de un compañero. Entonces nosotros dividimos la nota, es decir, si el alumno colocó su entrada, participó, pero no le comentó a un compañero, entonces ya iba a tener una calificación. Entonces, podemos calificarlo como la calificación máxima, es decir, si nosotros vamos a calificar solamente que el alumno participe, entonces sería una calificación máxima y le pondríamos una puntuación máxima, ¿no? Pero si nosotros tenemos varias condiciones, sería una suma de valoraciones, ¿sí? O sea, o un promedio de lo que él hizo, pero normalmente una suma de valoraciones, es decir, que si él participó a otro alumno, le pongo una nota y si participó en el foro, tiene otra nota y la suma de esas valoraciones es la que me va a dar, es decir, si yo voy a evaluar 2 criterios, entonces valen 100 puntos, le pongo 50 al primer criterio y 50 al siguiente. Entonces, si él participó en los dos, obtiene completo, la suma de valoración serían 100. Entonces, bueno, esto va a ser dependiendo de cómo nosotros configuremos nuestro foro. En este caso lo vamos a colocar a la calificación máxima. También podemos limitar valoraciones a los elementos con fecha, es decir, si el alumno participó de tal a tal fecha va a tener una nota, pero ahorita no vamos a hacer esta configuración, sino simplemente lo vamos a dejar de forma sencilla. Y aquí pues las calificaciones para aprobar serían 50 puntos y otro punto es estos ajustes comunes del módulo, lo vamos a dejar por defecto, que es que va a estar disponible en el caso de que nosotros hagamos un foro, pero no queremos que el alumno todavía lo vea, podemos ocultarlo a los estudiantes. En este caso lo vamos a dejar habilitado, este número identificador, y si queremos colocar un ID a este foro para, en el caso de las calificaciones, saber qué nombre tiene este foro y luego eso sobre todo más se usa en el formato de calificaciones, ya en el total de un curso, ¿no? Y si nosotros vamos a tener grupos también, pero en este caso que estamos apenas
creando el foro no vamos a utilizar nada de esto y pasaríamos al siguiente punto, que son las restricciones de acceso. Estas restricciones de acceso se explicarán en otro video porque esto es más, un poquito más avanzado, ¿sí? Y la finalización de la actividad sí la podemos configurar, que normalmente es el rastreo de finalización. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. A mí me gusta esta opción, que es mostrar la actividad como completada cuando se cumplen las siguientes condiciones. Es decir, si el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla, sí, pero también requiere una calificación o no requiere una calificación. Entonces, supongamos que el alumno, para que él finalice la actividad, debe tener una nota, o sea, debe tener una calificación, ¿sí? Y requiere mensajes o no. Entonces, bueno, esto requerir mensajes y que requerir debates y réplicas es en el caso de que lo que yo estaba mencionando. Si yo quiero es que el usuario debe enviar un debate o una réplica, es decir, ¿cuántas debe hacer? Por ejemplo, el alumno debe crear, participar en esa discusión, pero aparte debe comentarle a un alumno. Entonces sería, ¿cuántas debe tener? 2. O solamente quiere que el alumno cumpla con un debate, entonces marcaría esta y esta no. Y el usuario debe enviar réplicas, es decir, que debe enviar comentarios. ¿Cuántos? Entonces vamos a dejarlo que el usuario debe crear debates, ¿sí? Y supuestamente sí requiere calificación o no para terminar esto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que no, pero sí es importante que el usuario debe crear debates, y para mí eso es importante, que con esto él ya finalizó esa actividad, ¿sí? Ok, y esto de las marcas, todas las actividades y recursos lo tienen. Esto es para colocar, esto es para encontrar más rápidamente la información. Podemos colocar una marca, no es primordial. Y las competencias es cuando trabajamos bajo competencias. Esto también es un poco más avanzado y no lo vamos a configurar. Entonces, bueno, esto sería toda la configuración con respecto a lo que es el foro. Y luego lo que debemos hacer es que después que tenemos toda la configuración marcada, le decimos guardar cambios. Podemos decir regresar al curso o guardar cambios y mostrar, donde vamos a ver lo que nosotros ya tenemos configurado. Es decir, aquí vamos a ver el título de mi curso, cuál es la fecha que tenemos para participar. Bueno, esto sería todo por la creación de foros.